Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la primera carta de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 16. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo es el verdadero amor. Continuamos, hermanos, con este estudio de la carta de Juan. Y siempre, hermanos, es importante, hermanos, recordar qué es lo que hemos venido estudiando, por lo menos en el estudio anterior. Veíamos, hermanos, cómo Juan presenta el amor, oiga, como una señal clara, mire, de alguien que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que decíamos, hermanos, en el estudio pasado, que Juan nos dice que el amor es una señal, que, hermanos, una señal que nos deja ver que alguien ha pasado de muerte a vida. O sea que los creyentes, hermanos, tenemos esa señal, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Los creyentes tenemos esa señal que dice Juan. ¿Y cuál es esa señal? El amor. El amor es la señal, hermano, que nos muestra si alguien ha pasado de muerte a vida. Y ahora, hermanos, en este versículo 16, continuando en esa línea que trae Juan, en este versículo 16 nos muestra, hermanos, el modelo supremo del amor. ¿Y cuál es el modelo supremo, hermano, del amor? Bueno, el modelo supremo del amor es, hermano, el amor de Cristo. El modelo supremo del amor, hermano, es el sacrificio de Cristo. Porque, hermano, el Señor muere o se entrega por amor. Amén. La Biblia dice: por amor se entregó el Salvador. Bueno, eso dice un himno que cantamos. Por amor se entregó el Salvador, hermano. Fue su amor. Así que Juan, hermano, nos presenta en este versículo 16, mire, el modelo supremo del amor, que Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Hermano, el Señor murió porque nos amaba, hermano, porque nos ama, hermano. ¿Quién va a poner su vida por otro? Dice la Biblia. Hermano, pero el Señor demostró un gran amor. Porque, hermano, siendo inmerecedores, siendo, hermano, personas, hermano, enemigas de Dios, el Señor muere por nosotros. En eso se muestra el amor, hermano, en que Él murió por nosotros, cuando nosotros, hermano, no queríamos nada de Dios. Entonces, hermano, comencemos, dice el versículo: en esto hemos conocido el amor, dice, así comienza Juan. La palabra, hermanos, conocer, que usa aquí Juan, hermano, el idioma griego tiene una característica muy interesante, porque nosotros conocer
la podemos usar, la palabra conocer la podemos usar de cualquier modo. Uno puede decir, yo conozco una colonia de por allá, yo conozco a tal persona, yo conozco tal otra. Podemos usar la palabra conocer para cualquier cosa. Pero en el idioma griego es diferente, porque la palabra conocer que usa aquí Juan en griego es una palabra que se lee ginosko, esa es la palabra. Y esa palabra no se refiere a un conocimiento, hermano, más bien esa palabra sí no se refiere a un conocimiento intelectual, la que usa aquí Juan, sino que se refiere a un conocimiento experimental, la palabra que usa aquí Juan. Por eso le digo que Juan usa palabras para que entendamos que nosotros, hermanos, no conocemos a Dios en base al intelecto. Oiga esto, qué bonito, hermano. Nosotros no conocemos a Dios porque nos contaron de Dios y nos explicaron bien cómo era Dios y llegamos a conocer a Dios. No, hermano. A Dios no se conoce por el intelecto, hermano. Hermano, a Dios lo conocemos porque hemos experimentado el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, hay gente que ha leído la palabra de Dios entera, que ha leído el libro de hermanos bíblicos, por decirlo de esa manera, libros religiosos que hablen de Dios, y están llenos de un gran conocimiento, pero son ateos. Porque a Dios no se le conoce con el intelecto. Uno puede decir, mire, dice alguien, mire cuántos años pasan los sacerdotes estudiando la palabra. Ellos sí conocen de Dios. Hermano, ¿creen ustedes que conocen de Dios? No, porque a Dios no se le conoce por el intelecto, se le conoce por la experiencia que hemos tenido con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, puede ser que alguien nunca haya ni siquiera tocado la Biblia, haber leído algo, hermano, pero cuando Dios le habla, hermano, la persona llega a sentir de Dios y siente que Dios la llama. Por eso es de que aquí el apóstol Juan usa esa palabra, ginosko, y esa palabra no se refiere a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento experimental, de una experiencia, porque nosotros conocemos al Señor por una experiencia que hemos tenido con Él. Poniendo el ejemplo de Pablo, hermano. Pablo era un intelectual de su época. Amén. Porque cuando Pablo da cuando Pablo da su currículum de quién era él dice, yo soy fariseo. Mire, criado a los pies de Gamaliel. O sea, yo me instruí, dice Pablo, a los pies del hombre más sabio de la época de Pablo, Gamaliel. Un gran hermano doctor en la ley, maestro de la ley, pero no conocía a Dios. Porque Saulo, cuando era Saulo, él pudo haber sido fariseo, conocer, hermano, cada palabra escrita de la Torá, pero no conoció a Dios por medio de la sabiduría humana. Pablo llegó a conocer a Dios cuando camino a Damasco, hermano. Le dice la Biblia que un gran resplandor de luz lo botó al suelo. Ahí conoció al Señor. Y todo lo que había leído por gusto. Porque a Dios no se le conoce con la mente. A Dios se le conoce con el corazón. Mire qué bonito. Entonces, ahí podemos ver, hermano, que el conocer a Dios, saber del amor de Dios, no nos hace, hermano, conocerlo, sino haberlo experimentado.
con haber tenido una experiencia con el Señor. Cuando nosotros nos preguntan, mire, ¿a usted cómo lo convencieron de ser cristiano? ¿Cómo fue que le lavaron el cerebro? Dice alguien. ¿Cómo lo lograron? Hermano, a nosotros no nos lavaron el cerebro, hermano. A nosotros nos lavaron todo, hermano. Porque no solo el cerebro necesitaba ser cambiado, sino toda nuestra vida. Y como le digo, cuando le digo que nos lavaron el cerebro y nos lavaron todo, me refiero a que, hermano, no fue el cerebro el que nos lavaron, hermano. Lo que sucede es que tuvimos una experiencia con Dios. Nosotros no queríamos nada de Dios. Al contrario, hermano, a veces hablábamos quizás mal del Evangelio. Pero, hermano, cuando Dios quiso revelarse, porque este es el Evangelio. El Evangelio es una revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es una revelación de Dios. Y Dios se revela a quien Él quiere. Porque dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Qué bonito, hermano. Entonces, hermano, ese amor, porque así comienza este versículo, en esto hemos conocido el amor, dice. Mire lo que está diciendo Juan ahí. En esto que les voy a decir, hemos conocido el amor, dice Juan. Ajá. ¿Y cuál amor? ¿A qué amor se está refiriendo Juan ahí? Al amor de Dios. Pero ese amor no es cualquier tipo de amor, sino es el amor ágape. Oiga, ¿cuántos han oído esa palabra? Ágape. ¿Ah? A veces, hermanos, lo hemos oído, hermanos, por allá arriba. Ágape, dice, o ágape es amor. Pues esa palabra, oiga bien esto que le voy a decir, esa palabra significa amor. En griego es una palabra que significa amor. La palabra filo también significa amor. La palabra ero, estoy hablando en griego, también significa amor. Y como yo le expliqué en un comienzo, hermano, el idioma griego tiene esa característica, que usa una palabra diferente para algún tipo, aquí en este caso, de amor distinto. En cambio nosotros, hermano, para nosotros amor es amor. Cualquier cosa es amor. Yo amo esa silla. Un ejemplo, hermano, un ejemplo. Yo amo este suelo. Yo amo, o sea, nosotros cualquier cosa es amor. Yo amo a tal persona, el amor a la persona le ponemos igualito, lo escribimos. Amor a mi esposa. Es la misma palabra que puedo usar. Yo amo mi trabajo. Es la misma palabra usamos, pero en el griego es distinto. Por eso es rico, hermano, hablar, hermano, de la palabra de Dios, porque es rica la palabra del Señor. Y esa palabra ágape, por eso está hablando, en esto es como hemos conocido el amor. Pero ¿cuál amor? El amor de Dios. Y ese amor es el amor ágape. Y ese amor de Dios es un amor que tiene estas características, porque eso significa ágape, que es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Es un amor sacrificial. Mire qué bonito. En eso se caracteriza el amor de Dios, que es un amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ama, hermano, aunque nosotros no lo merezcamos. No hay condiciones al amor de Dios. Él nos ama porque Él quiso amarnos, así nomás. ¿Y quién va a amar a ese? Dice la gente. Si mire que ese ha sido malo. Así era Pablo, era malo. Dice que arrastraba a cristianos, a mujeres, y lo llevaba, hermanos, arrastrados. Él no perdonaba, si fuera mujer o hombre. Pero Dios quiso amarlo y se le revela. Y alguien dice, ¿y por qué Dios es así? Porque Dios es así. Así dice un himno. Porque Dios es así. Mire qué bonito. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno?
Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Así es Dios. Y ese amor, hermano, ágape, que es el amor verdadero, amor de Dios, es sacrificial también. O sea que Él lo sacrifica todo por amor. El Señor no dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo y no dio nada. No, dice, dio a su Hijo. Mire, ahí estamos viendo el amor de Dios, no es solo de palabras. El amor de Dios no es solamente de decir yo amo, es demostrarlo con hechos, sacrificio, esfuerzo, dedicación. Eso es lo que muestra ahí esa palabra, ese amor. Ese amor no depende de méritos humanos, sino de la decisión divina de entregarse. Mire, es un amor, hermano, que está en la voluntad de Dios. Yo quiero. Así. Pero ¿y por qué quiere? Uno no puede decirme, es que Dios amó a tal persona porque es que es buena persona. No, hermano. No hay ni uno bueno. Eso dice la Biblia. No hay ni uno bueno. Lea Romanos capítulo 2 y termine hasta el 3:10. Ahí dice cuál es la condición del hombre, hermano. No hay ni uno bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Mire, qué tremendo es la condición. Pero Dios, hermano, el amor de Dios es incondicional. Qué bonito es que lo amen, hermano, incondicionalmente. O sea, no hay un motivo, pues. Yo no sé por qué te amo, pero yo te amo. Qué bonito, hermano. Porque le pues, mire que yo te amo porque me das pisto. Este amor interesado. Pero cuando se ama como el amor de Dios, solo se ama, no importa cuál sea el motivo, porque no lo conoce, solo ama. Qué bonito. Entonces, hermano, por eso que estoy diciendo que la voluntad de Dios de amar es una decisión divina. Por eso continúa el versículo 16 que estamos. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, oiga, puso su vida por nosotros. Oiga, entonces ahí está diciendo Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esto significa, hermanos, que nosotros fuimos amados por el Señor sin condiciones, y que Él no fue obligado, porque dice, Él puso su vida, Él la puso. A Él no lo obligaron. Él dijo, yo voy, dijo el Señor. Fíjate que cuando se habla, hermano, de ese plan redentor, que nació allá, como dice Efesios, antes de la fundación del mundo, cuando viene Dios y habla con su Hijo, y en unión del Espíritu Santo, y hacen el plan de salvación. Fue un acuerdo. Necesitamos salvar al mundo. Jesús dijo, yo voy. O sea, Él se ofreció a sí mismo, ¿no? No fue obligado. Él puso su vida, dice aquí. Él la puso por nosotros. Y como le digo, eso significa que Cristo no fue obligado, sino voluntariamente entregó su vida por nosotros. Porque nos amaba, hermano. ¿Cuántos se alegran del amor de Dios de verdad, hermano? Miren, Dios dijo, yo amo a esa morenita, dijo, gordita, dijo. Yo amo
a esa pechita. Yo amo, hermano, el Señor nos ama porque Él es bueno, hermano. Qué bueno, qué bonito. Entonces, entregó su vida por nosotros, también significa algo. Mire, entregó su vida por nosotros. O sea, nosotros teníamos que ir a ese lugar, a ese sacrificio. Pero Él dijo, no, yo pongo mi vida por Él. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, que el sacrificio de Cristo es un sacrificio sustitutorio. Significa que Él fue en vez de yo, en vez de mí, en vez de usted. Sustitutorio. Él tomó nuestro lugar, hermano. Entonces, Jesús murió en lugar de nosotros. Significa, hermano, que Jesús tomó nuestro lugar, oiga, y recibió el juicio de Dios por culpa nuestra, por nosotros. Todo el castigo de Dios cayó sobre Él. Y a veces, hermano, cómo nos cuesta llorar delante de un Dios que ha dado su vida por nosotros. De veras, hemos llegado a tal grado, hermano, que quizás nos tiene que pasar algo para llorar, en vez de llorar de agradecimiento delante de Dios. Porque Él tomó nuestro lugar y la ira de Dios, el juicio de Dios cayó. Hermano, cuando el Señor estaba ahí en la cruz y sintió que su Padre lo abandonó, eso jamás le había pasado al Señor. Porque Él, hermano, desde la eternidad jamás se había sentido el abandono de su Padre, porque ahí mismo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas no fueron solo palabras, hermano. Él sintió el desprendimiento de su Padre. Nunca le había pasado eso a él. Pero el Padre le dio la espalda, hermano, por nuestros pecados. Por eso es sustitutorio. Él tomó nuestro lugar. La ira de Dios cayó ahí y pagó por todos nuestros pecados. Oiga, pagó. Él dijo, yo voy a pagar. Aquí está mi vida. Entonces Él pagó. Y si Él pagó, usted no debe nada. Amén, hermano. Si Él pagó, usted no debe nada. El diablo es el que dice, no sos nada, sos aquí, sos allá, hermano, por ahí dicen. Que el que podía acusarnos, nos defendió hasta la muerte. Oiga, hermano, qué bonito esto. El que sí podía acusarnos, porque es Dios, no lo hizo, nos defendió hasta la muerte. Qué tremendo el amor de Dios, hermano. Entonces, cuando decimos que Jesús murió en nuestro lugar, está hablando de sustitución. Pero también, hermano, cuando decimos que Jesús murió a favor de nosotros, habla de los beneficios que hemos recibido por esa muerte. Jesús paga y Él sufre y nosotros nos beneficiamos de esa muerte. ¿Cuántos tienen esos beneficios, hermano, de la muerte del Señor? Digan amén, hermano. Todos los que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos esos beneficios. Mire cuáles son. Hermano, los beneficios que hemos recibido es vida, perdón
y reconciliación. Oiga, ese es los beneficios del sacrificio de Cristo. Como Él se entregó por nosotros, Él, hermano, pagó y trajo beneficios para nosotros. Nos reconcilió con Dios. Nosotros no somos enemigos de Dios, hermano. Amén. Antes éramos enemigos de Dios, dice la palabra. Pero ahora hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, mire, hemos recibido reconciliación, perdón de nuestros pecados. Y como nuestros pecados han sido perdonados, tenemos vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Hay personas que dicen, bueno, eso allá se va a saber, dice la gente. Al final, o sea, usted está dudando. Quizás algunos pueden dudar por su conducta, hermano. Es que no, es que hago aquí, hago allá, hermano. Para eso tenemos, hermano, la limpieza de nuestros pecados. Cuando nosotros venimos aquí, todo el tiempo, hermano, es una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, hermano. Amén. Cuando venimos aquí, ¿qué le decimos al Señor? Señor, perdona mis pecados, ayuda. O sea, nos estamos reconciliando con Dios. De los pecados que, hermano, se cometen así. Porque el Señor ya perdonó nuestros pecados, hermano. Por eso a mí me gusta hacer esta comparación. Cuando Jesús le dice a Pedro, el que está limpio no necesita sino solo lavarse los pies. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? Ahí está esa parte. ¿Qué significa eso? Porque Él le dice, Señor, lávame todo, no solamente la cabeza, los pies, no, que todo. El que está limpio no necesita, le dice el Señor. Hermano, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ya está limpio. Solo necesita lavarse los pies. ¿Qué significa? Que con nuestro caminar cristiano cometemos errores, cometemos faltas y nos tenemos que andar limpiando los pies a través de la oración. Entonces, mire los beneficios que hemos recibido por el sacrificio de Cristo. Qué bonito, hermano. Él lo entregó todo por nosotros. En esto hemos conocido el amor. En que Él, mire, hermano, dio su vida por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, el apóstol Pablo, voy a tomar esta cita para apoyar esto que estoy diciendo. Segunda de Corintios 5:21 dice, mire lo que dice aquí, hablando de la sustitución. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí, mire este versículo. Aquí nos está diciendo Pablo, ya no solo Juan. Pablo nos dice que el que no conoció pecado, Jesús que era santo, fue a la cruz, hermano, y Dios, su Padre, cargó nuestros pecados sobre Él. Ahí estaban cayendo, hermano, todos nuestros pecados, maldiciones, mentiras, hermano, todo estaba cayendo sobre Él. Allí estaba, hermano, cayendo, hermano, todo lo que usted se imagina de pecados del mundo sobre Jesús. Y como lo dije, creo, en un estudio anterior, que no fueron los clavos los que mataron a Jesús, fue la carga tremenda del pecado. Todo
fue cargado sobre él. Aparte de las enfermedades, tumores, hermano, cánceres, todo fue llevado por él. O sea, fue un sacrificio, hermano, fue un sacrificio tremendo. Entonces, ya que Jesús hizo eso por nosotros, continúa siempre el versículo 16, que es el que estamos estudiando. Ya que Jesús hizo eso por nosotros, continúa Juan y dice, también nosotros, dice Juan, mire, el mismo versículo estamos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren, la palabra, hermanos, que usa aquí Juan, debemos, ¿ve? Mire, también nosotros debemos, dice. Esa palabra indica una obligación moral o una deuda que tenemos, debemos. Es una deuda. Mire, así como Cristo se entregó, nosotros estamos en deuda de amar de la misma manera. ¿Cómo tenemos que amar nosotros? De la misma manera que amó el Señor. Amén, hermano. Es que Él es nuestro ejemplo, hermano. Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Así como Cristo se entregó, nosotros debemos de entregarnos y amar de esa misma manera. Dice, poner nuestras vidas por los hermanos, dice Juan en ese mismo versículo. Esta parte, hermanos, poner nuestras vidas por los hermanos, significa, hermanos, estar dispuestos a sacrificarnos por otros. A veces decimos, no quiero ir a invitar, no tengo ganas de hacer tal cosa, no tengo ganas de servir, ganas de renunciar, dice uno. Pero ahí dice, dispuestos a sacrificarnos por otros. Estoy cansado, no quisiera hacer más esfuerzo. Bueno, entonces, pero aquí dice por los hermanos. Voy a decir esta parte que es interesante, hermano. Dice que, aquí dice, nuestras vidas por los hermanos. Aquí está diciendo los hermanos. Dios nos llama, hermano, a amar a todas las personas. Pero aquí quiero explicar algo interesante, hermano, porque aquí cuando dice los hermanos, señala que debemos comenzar por amar y servir a los miembros de la familia de la fe. Estos son los primeros. Que ahí nos está diciendo la palabra. Los hermanos. Nosotros mostramos amor. ¿Cómo, hermano? No solamente diciéndolo, sirviendo, ayudando, corriendo, yendo, hermano, moviéndonos. Porque alguien puede decir, tal cosa ahí no hace nada. ¿Sí o no? Es que el amor se ve en tus acciones. Entonces, mostrando el amor, sirviendo, ayudando, sacrificándonos por los demás. No es fácil, hermano. Pero es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto ese amor en nosotros, ¿sí o no, hermano? Sí. Cuando usted se esfuerza y hace algo por alguien, le ayuda en algo, anda por allá, anda por aquí, lo aconseja, lo visita, corre. Eso, ¿qué es eso, hermano?
Es lo que la palabra de Dios muestra aquí. Pero veámoslo más detenidamente. Mire lo que dice Gálatas. Me gusta lo que dice Gálatas porque está enfocando lo que yo le estoy explicando, de que aquí habla de primero, que poner en primer lugar a los hermanos, a los de la familia de la fe. Mire lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice. Mire cómo dice ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, oiga, según tengamos oportunidad, si podemos, porque Dios sabe cuándo podemos y cuándo no podemos. Amén. Sí, porque ahí está. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está bien. Y mayormente a los de la familia de la fe, dice ahí. Gálatas 6:10, anótelo y vaya a leerlo a la casa. Oiga, y mayormente a los de la familia de la fe. Decía un hermano, nosotros como creyentes deberíamos de irle a comprar en primer lugar para ayudarle a los mismos hermanos. ¿De veras? No es que el otro no se lo merezca, pero voy a apoyar a la hermanita, dice usted. Va y va al mercado y la busca porque es de la familia de la fe. Le ayuda, le compra, no le pida que le regale, cómprele. Y si es posible, no le pida rebaja, dele a ganar. Pero vaya, aquí está diciendo Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, la vida cristiana no puede quedarse, como hemos leído ahí, en teoría, porque el Señor demostró que nos amaba, actuando, no era teoría. Estamos llamados a imitar ese amor que tenía Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, hermano. Ese amor debemos de imitarlo. Qué bonito. Entonces, hermano, ¿qué podemos aprender, hermano, de este versículo que hemos leído? Bueno, número 1, el amor verdadero se conoce a través de Cristo. Oiga, qué bonito, hermano. El amor verdadero se conoce a través de Cristo. Cuando usted ve a Cristo, ahí puede ver el amor verdadero. Que fue un amor que nos amó incondicionalmente, sin que nosotros lo mereciéramos. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos mirar a Cristo para entender y aprender lo que es amar de verdad. Miremos a Cristo. Porque Él amó incondicionalmente. Ese es el amor del Señor. Número 2, el amor verdadero es sacrificial. Un hombre le dice a la esposa, vos vieras que yo te amo. Y no tienen, hermano, voy a poner este ejemplo, no tienen ya ni para comer y él acostado en la hamaca. Ese no es sacrificio, hermano, no es amor. Porque el amor se sacrifica por el otro. Amén, hermano. Mire qué bonito es que hay una mujer que las dejan solas y agarran un canasto y se van a vender. La cosa es no dejar, hermano, aguantar hambre a sus hijos. Llegan cansadas y todavía llegar a hacer comida, a hacer oficio. Hermano, qué increíble es ese amor sacrificial. Porque ahí vemos que el amor verdadero es sacrificial. El Señor no solamente nos dijo te amo y ahí ve cómo hacer. Él se sacrificó
por nosotros. Ese sacrificio. Por eso lo digo, cuando nosotros queremos ver el amor verdadero, miremos cómo era Cristo, miremos cómo era el Señor. Entonces, hermano, número 3, el amor verdadero nos compromete a actuar. Mire, hermano, qué bonito. El amor verdadero nos compromete a actuar. Vea, a movernos. El amor se demuestra en hechos. Esa es la última parte. Servir, ayudar, acompañar, apoyar, porque ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Él lo dijo antes de irse. Ejemplo os he dado. Oiga, ejemplo os he dado. No dijo, ya les dije, no, les he dado ejemplo. ¿Y qué es lo que acababa de hacer el Señor, hermano? Cuando les digo ejemplo os he dado. Lavarle los pies a todos. Eso lo que significa, hermano, es servicio. Lo que significa es esforzarse por el otro, ayudarlo. Amén. Y ahí uno dice, es que mire, ahí dice que le tengo que ir a lavar los pies a otro. No era esa la enseñanza. Usted le puede lavar los pies a alguien y no pasa nada. Porque el amor ahí está hablando de servicio. Ejemplos he dado de servicio. Entonces, hermano, al igual que el Señor Jesús, debemos de hacer nosotros. Porque Él es nuestro modelo de vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, hermano, y Señor de Señores, hermano. Mire qué bueno es Dios. Así es que, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Dios mío, gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, bondadoso, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendición de poder estar aquí, Señor. Gracias porque tenemos este privilegio de poder venir delante de ti, Señor. Perdona, Dios. Perdona, Señor. Perdona nuestras faltas. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos a comportarnos como es debido, Señor. Como es digno del Evangelio, como es digno de tu palabra. Ayúdanos. Ten misericordia. Gracias, Dios. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese gran amor con que nos has amado, Señor. Gracias por ese gran amor que mostraste en la cruz del Calvario.